No hay más calma que la engendrada por la razón, decía Séneca, y Claudia Sheinbaum decidió seguir la ruta filosofal. Cuatro siempre con la cabeza fría. Y lo que hay que resaltar en este caso son los decretos que firma el presidente Trump. Calma, cabeza fría. Vámonos punto por punto. Leamos cada decreto. Así la respuesta esta mañana a la decretiza del día de ayer del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Firmó el decreto de emergencia en la frontera sur, similar al de 2019. Ya lo vivimos en 2019. Firma el decreto del MPP o MPP, que ya lo vivimos en diciembre del 2018, y México actúa de manera humanitaria y de acuerdo a nuestras leyes, nuestra Constitución. Ahora, aquí es importante señalar que están llegando mucho menos personas migrantes a la frontera norte de lo que llegaban incluso en aquel momento, por la política integral que hemos estado siguiendo, humanitaria, para evitar que las personas lleguen a la frontera norte. Tres, lo del Golfo de México, más allá de cualquier cosa, lo establecen para su plataforma continental. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Cuatro, los carteles declarados como organizaciones terroristas. Nosotros vamos a actuar en defensa de nuestra soberanía y a buscar la coordinación y la colaboración. Y ellos, en todo caso, actúan en el marco de su soberanía en su territorio. Y el quinto, con relación al tratado comercial, lo que están diciendo es que continúe el tratado comercial. Entonces es importante poner calma y leer los decretos como tal para poder hacer una interpretación. Arrancando la mañanera, Claudia Sheinbaum decidió entrar de lleno al tema Trump, a la decretiza de ayer. Ustedes saben, el presidente Donald Trump dijo que iba a ser muy divertida su toma de protesta porque iba a firmar y firmar decretos. Y de hecho lo hizo así. Toda la jornada de la tarde, ya en el Capitolio, empezó a hacer una suerte de firma de libros. Olvídense los decretos, porque le pasaban uno y lo firmaba y decía, este con dedicatoria a quién y este con dedicatoria a qué otra. Parecía el autor de un bestseller y ya sabemos, él es el señor del reality show y se puso a gobernar en directo haciendo varias declaraciones con dedicatoria directa a México. Y por eso, desde temprano, ya sin pregunta de por medio, la presidenta Sheinbaum empezó en la mañanera a leer decreto por decreto, porque lo que quiso dejar en claro es, una cosa es lo que dice el presidente mediático Donald Trump y otra cosa es lo que viene en el decreto firmado, que es simplemente por ley lo que tendrá que aplicar Estados Unidos. Y por ello, en cada uno de los puntos tuvo una respuesta. Desde el Golfo de México, que va a seguir siendo Golfo de México para nosotros y el resto del mundo, hasta ellos pueden actuar en su propio territorio en términos de declarar o decretar a los cárteles de la droga como un tema de terrorismo. Pero vamos delineando cada uno de estos. Lo nuevo que no había ocurrido, los cárteles como organizaciones terroristas. En este caso que planteamos nosotros, el decreto establece que ellos tienen 2 semanas por lo menos para estudiar a quién llamarían organización terrorista. ¿Qué decimos nosotros? Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su Constitución. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso siempre dijimos, nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano.
Y lo que vamos a buscar es la coordinación, como mencionó en su momento el hoy secretario de Estado, Marco Rubio. Si recuerdan en su o en su entrevista en el Senado, él dice, vamos a buscar la coordinación con México. Y eso es lo que vamos. El tema que más se recogió por los medios tiene que ver con la declaratoria de los cárteles como grupos criminales terroristas, más bien, como grupos terroristas. Porque el día de ayer Trump, además, insinuó mientras firmaba este decreto, mientras se daba una conferencia de prensa desde la oficina Oval, que él no descartaría de ninguna forma ingresar con comandos especiales a nuestro país, como alguna vez lo hizo Estados Unidos en Irak, en Afganistán, o para capturar a Osama Bin Laden. Es decir, invadir soberanías nacionales por considerar el riesgo del terrorismo. Pero ahí la presidenta lee el decreto y dice, esto simplemente podría referirse, y lo acota, a llamar grupos terroristas a los cárteles que operan en su propio país. Dicho de otro modo, le dijo, mírate primero el ombligo antes de estarme mirando a mí, pues la cola que me pisan. ¿Por qué? Porque la droga se distribuye en Estados Unidos de manera muy eficiente y no se distribuye sola, no es un acto de la gracia de la Virgen María, no, es el acto de terroristas que estarían actuando en el propio territorio estadounidense, financiados también por dólares terroristas de los consumidores. Entonces, lo que ella hace es ponerle el reto al propio Donald Trump, porque ya lo decía Marco Rubio hace unos días. Es complicada esta declaratoria de terroristas, porque entonces tendrán que estar sobreviendo todas las actividades con auditores, toda la banca, todos los cruces de dinero en Estados Unidos, imaginen la magnitud, y ya cuando te pones en ese nivel, todas las empresas que interactúan y que ayudan a generar ganancias a esos grupos criminales o terroristas, más bien esos grupos de intimidación terrorista, pues tienen que ser castigados con la ley brutal de los Estados Unidos. Y ayer discutía mucho esto que mi papá me ha insistido en muchas de nuestras conversaciones y tiene razón. Bueno, de cada peso que gana el narco, por ejemplo, en México, el cártel Nueva Generación, pues al menos 2 centavitos vienen de lo que pagó el yonki o el drogadicto high-end y muy elegante de Wall Street, que se consume cocaína o yo no sé cuáles son las drogas de moda, contribuyen a la organización criminal cuando pagan. Y la pregunta es, entonces, ¿los va a perseguir criminalmente a todos los consumidores, a los enfermos que tiene en sus calles Estados Unidos, los va a meter a todos a la cárcel? ¿Y cómo le va a hacer? Todas estas preguntas en el fondo son las que revira la presidenta Claudia Sheinbaum. Relacionarnos como iguales, nunca subordinados, defender nuestra soberanía, nuestra independencia y defender a las y a los mexicanos. También hay que tener la cabeza fría y ellos saben eso. Ellos tampoco quieren ninguna confrontación entre los gobiernos. Lo que necesitamos pues es establecer la comunicación y la coordinación. El otro gran tema es el programa de Quédate en México, Remain in Mexico, que volvió a revivir Donald Trump. En su primer mandato, México tuvo que lidiar con él y con consecuencias que, ojo, no podemos olvidar, fueron tremendas. Tuvimos una frontera desbordada, tuvimos una comar. Recuerden ustedes cuando llegaban a pedir los permisos temporales y querían quedarse en México. Tuvimos problemas en la frontera norte, en la frontera sur, de albergues desbordados, de dependencias del gobierno que tenían que estar registrando a toda esta gente que quería cruzar por nuestro país y esperar trámite en Estados Unidos. Nos desbordó completamente y
y le creó problemas severos al gobierno del presidente López Obrador. Entonces ahí Claudia Sheinbaum lo primero que quiso hacer es facilitar información. De entrada decir, bueno, no estamos ante los mismos números que ya se han encarado en México, por ende no está anticipando que se saturen ciertos estados de la frontera norte y de la frontera sur, no hay que olvidar, y fue muy clara diciendo no hay una nueva una nueva caravana migrante. Esto, que hay personas que llegan a la frontera buscando su asilo. Entonces, ¿qué dice de manera unilateral el gobierno de Estados Unidos? El presidente Trump firma un decreto y dice se instala el MPP, le llaman Quédate en México. Es de manera, ellos lo hacen. Pero resulta que los que están llegando a la frontera norte ya son pocos. Entonces, ¿qué hace el gobierno de México? Pues, por razones humanitarias atiende, pero busca también en términos de su ley migratoria, pues repatriar a aquellos que no son mexicanos. Entonces, sí es importante esto porque para las y los mexicanos que viven en la frontera, que durante cierto periodo vivieron también una presión de muchos migrantes que estaban llegando a la frontera norte, pues hay una estrategia integral que evita que lleguen personas de otros países a la frontera norte de nuestro país. Y va a continuar esa estrategia. Justamente ayer, cuando se cerró el CBP One, pues estaban los compañeros de la prensa ahí, y fueron alrededor de 300 personas. El Ayuntamiento de Tijuana… Ellos ya tenían cita. Sí. Entonces estaban esperando con su cita y el gobierno de Estados Unidos dijo no, pues se cancelan todas las citas, se canceló el llamado CBP One. Justamente cuando pues, quedaron ahí horas esperando, los trasladaron ya a un albergue federal, fueron alrededor de 300 personas. Sí, por eso les digo, son pocas personas, no es que hubiera muchísimas personas. ¿Por qué? Porque nosotros los atendemos previamente, desde la frontera sur. En este tema fueron varios mensajes. Uno es el discurso de la soberanía, de nosotros vamos a hacer política y no vamos a recibir órdenes. Que Estados Unidos haga cuanto decreto quiera, que tenga que ver con sus fronteras, esto en el término de los cárteles de la droga, e incluso en el término del quédate, remain in México, es decir, que Estados Unidos decide que mientras procesa trámites migratorios para quienes solicitan asilo o trabajo o quedarse o como quiera llamarse el trámite dependiendo de cada país a los Estados Unidos dice, ¿sabías qué? En mi territorio no esperas y por ende le deja el problema a México. Entonces ahí Claudia Sheinbaum dice, bueno, esa decisión de no querer tener los migrantes es de Estados Unidos y luego vienen las decisiones de México. Y eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos. Entonces, en caso de deportaciones, aquí son bien recibidos y además México es un país que está en crecimiento, en desarrollo y que los abraza. Nosotros abrazamos a las y a los mexicanos. Y en efecto, México está viviendo un momento de transformación que es el sueño mexicano. En eso retomo tus palabras. Pero hay que ser responsables siempre y buscar la colaboración sin subordinación siempre. Y referirnos, por eso dije la cabeza fría, a lo que firmó en los decretos el presidente Trump, porque finalmente es lo que es legal, lo que se establece jurídicamente. O sea, básicamente tendremos repatriaciones de los que no son mexicanos y también de los que son mexicanos, y ahí insistió la presidenta, se requiere un trato humanitario, pero se requiere también que vuelvan a su país. La secretaria de Gobernación básicamente delineó lo que va a ser la estrategia de nuestro país. Un programa integral México te abraza, así lo bautizaron, que consiste desde un apoyo económico de 2,000 pesos hasta
la construcción de 9 centros de atención a migrantes en la frontera. Bueno, llegaron a tal punto que hasta nos dijeron el menú que se va a tener ahí, pero lo que no sabemos es a cuánta gente podrán atender y si nos vamos a dar abasto o los estados de la frontera norte podrán con quienes sean repatriados. Y que ya se tienen también 5 menús que son los que se van a estar proporcionando en estos centros de atención a nuestros paisanos y paisanas. ¿Se los leemos, Presidenta? Bueno, entonces ya están el desayuno, la comida y la cena listos. Ya se han cuidado todos los detalles de manera que estos alimentos puedan ser proporcionados calientitos, que puedan ser proporcionados con mucha higiene, como todo lo que hace las Fuerzas Armadas. Adelante. Bueno, también habrá, y se ha pensado en todo, la parte de la comunicación de nuestros paisanos repatriados. Quizás lo más innovador de este programa, porque ya sabíamos que se les iba a facilitar a los deportados de nuestro país transporte para que regresen a su estado de origen y no se cree un problema en los estados del norte, que como ustedes saben, muchas veces quienes son deportados se esperan en la frontera norte con la intención de regresar. Y la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos sí se da por una vía legal, pero sobre todo también se da de manera indocumentada, porque el mexicano lo que hace es cruzar a Estados Unidos, trabajar en el campo, en la construcción, en las cocinas, en los servicios, acumular capital durante 2, 3, 4 años, construir su casa y regresar. No tiene la misma dinámica que ha tenido recientemente la migración de los venezolanos, de los cubanos, incluso los colombianos, y también algunos mexicanos que justo por la CBP One, que es este programa con el que innovó la administración Biden y que pretendía ordenar la entrada masiva de, pues sí, sobre todo venezolanos y de haitianos y de cubanos que estaban escapando a las dinámicas de crisis económica y también de persecución política en sus propios países, y les estaban saturando a los Estados Unidos. Y para ordenarlo, lo que hizo es lanzar una app llamada como CBP One, y con esa app lo que hacía era darles una fecha en un día, en un mes, en 6 meses a los migrantes, y administraba su llegada y también permitía que estuvieran estadías legales en los Estados Unidos. Eso también favoreció profundamente a México, porque lo que vimos, y por eso estas cifras que entregó Juan Ramón de la Fuente en la mañanera tienen que tomarse con un golpecillo de sal, porque los migrantes empezaron a buscar, sobre todo los de Latinoamérica, empezaron a buscar entrar de manera legal, porque eso les significaba que una vez registrados en el sistema estadounidense, ellos y su familia en los lugares que son considerados santuarios migrantes, como la ciudad de Manhattan en Nueva York o algunas ciudades de California, encontraban hospedaje, encontraban alimento, encontraban incluso escuelas para sus hijos, que eran financiados con los dólares de los contribuyentes de esos lugares, y le creó una propia crisis a esos estados. Manhattan está rebasado, yo misma lo atestigué. Todos los hoteles de Mid Manhattan, de la zona céntrica de Manhattan, están rentados por el gobierno local y tienen alojados a miles y miles de familias venezolanas, y hay mucho enojo de la gente que vive ahí, porque dicen, oye, tú estás gastando
el dinero que tendrías que gastar en nosotros y lo estás gastando en estos extranjeros mientras encuentran un trabajo. Entonces, por eso les digo, con pizca de sal, porque se ordenó la migración y eso también ayudó a México a que no se quedaran concentrados en el norte de nuestro país los migrantes. Ellos llegaban, por ejemplo, yo lo pude documentar, familias de Cuba que llegaban a Tapachula y decían, es muy peligroso México, no voy a cruzar hasta el norte, voy a rentar aquí un pequeño lugar en Tapachula, de aquí a que la CBP One me responde cuándo va a ser mi cita. Y si se la daba en 5 meses y él sabía que tenía que viajar a Reynosa y no a Tijuana, pues ya tomaba las decisiones ordenadas e inteligentes, en vez de estar esperando hacer un golpe de entrada en las puertas de la frontera. Porque esa crisis se vivió justamente al inicio de la administración Biden y también rebasó por mucho a la propia administración del presidente López Obrador, en la que terminamos metiendo en prisiones con las terribles consecuencias del incendio que se tuvo, en la que murieron muchos venezolanos. En fin, ahora vamos a volver a encarar presiones y no sabemos cuál va a ser la decisión de quienes ya no tengan la posibilidad de tener una cita y entrar. De hecho, ayer se quedó ya un grupo atascado en la frontera. ¡Ay, Dios! Y no hablo solamente de la frontera, que evidentemente ahora mismo no hay muchas, como usted ha mostrado, pero sí en el sur, sí en Ciudad de México. Muchas personas, ¿Qué se va a hacer con ellas? La atención, lo mismo, atención humanitaria o, en su caso, el retorno a su país de origen, en acuerdo con sus países. ¿Retornos voluntarios o retornos en pues cualquier...? Claro que son retornos voluntarios, pero es importante informarles a ellos que como lo hacemos desde que llegamos en octubre, y por eso esta política integral humanitaria que seguimos, pues de que llegando a la frontera pues no van a poder entrar a Estados Unidos. Entonces, que es mucho mejor que retornen a su país de origen. Fueron muchos decretos que se firmaron, les digo, como si hubiera sido una firma de autógrafos, y nos dedicó muchísimos el presidente Trump. Desde la cancelación de la CBP One, que ya tuvo a las primeras personas que se quedaron sin su cita atoradas en la frontera, es decir, familias que ya habían abandonado quizás un albergue de la Ciudad de México, quizás uno en Tapachula, o que ya estaban estacionados en la frontera norte y que pensaban que iban a lograr sus trámites de asilo o de refugio en los Estados Unidos, y simplemente se quedaron fuera del sistema. En la mañanera explicó Claudia Sheinbaum, fueron 300, ya fueron pues canalizados en estos trasladados con la infraestructura que se instaló en la frontera norte, y se llevaron a estos centros de atención a los migrantes. La pregunta es si va a bastar, porque seguimos interrogándonos qué es lo que va a ocurrir con el flujo de migrantes. La presidenta dijo, en lo que yo llevo al mando de este país, no se ha formado ninguna nueva caravana migrante. Y uno tendría que pensar que en la lógica de los propios migrantes o de quienes quieren construir un sueño americano, pues deciden asumir muchos riesgos, cruzar varios países, porque sienten que el premio de aquel lado es muy grande. El problema es que parece que ya no van a ser bienvenidos. El problema es que parece que ya no va a haber ninguna ciudad santuaria que les facilite con las medidas que ellos tenían, porque llegaban de manera legal a través del CBP One. Y entonces la pregunta es si la gente va a seguir en busca de un sueño americano, y si entonces lo va a hacer como ha ocurrido y como ocurrió durante décadas, con el uso de polleros,
de vías no legales para entrar a los Estados Unidos e integrarse a esa economía. Uno diría que el sentido común es no lo van a hacer porque Trump va a tener a todo mundo persiguiendo migrantes, sobre todo en los estados en los que hay gobernadores republicanos. El gobernador de Florida ya tiene hasta unos decretos él también de cómo van a buscar a los migrantes, cómo los van a trasladar, cómo no les van a dar libertad bajo fianza para que estén en cárcel y los puedan deportar luego. En fin, hay varias cosas que uno diría, el sentido común dice que no va a haber migración, pero no debemos olvidar que muchos de los que deciden tomar todos estos riesgos están escapando de una realidad no simplemente adversa, sino que huyen del hambre. Es la búsqueda quizás no de un sueño, sino la búsqueda de una supervivencia. Y en esa medida deciden asumir riesgos que pueden ser incluso del tamaño de la soberbia o del racismo que hemos visto en el discurso del presidente Trump respecto a la entrada de personas que no sea por la vía legal. Y entonces, así como dijo la presidenta, calma, cabeza fría, vamos a esperar, pues todavía es muy temprano para juzgar si todas estas medidas son suficientes y si van a poder paliar lo que todavía no sabemos será una pequeña crisis o una crisis de gran magnitud, dependiendo del número de personas que sean retornadas y que sean repatriadas o que sean rechazadas por los Estados Unidos y lo que va a implicar para México. ¿Cuánto puede costar un programa así? Pareciera que, bueno, 2,000 pesos un traslado, pues si son pocos paisanos los que se apeguen a este sistema o esta ayuda, pues quizás exista un presupuesto, aunque no fue contemplado en el presupuesto aprobado en diciembre pasado, pues quizás no saque de equilibrio las finanzas, pero si las promesas de redadas, de expulsiones, de sacar de las prisiones a todo mundo y devolverlos a nuestro país, a México, son reales y empezamos a hablar en términos de millones, pues por más anticipación que ha habido de este gobierno, necesita recursos para encarar ello. Y necesita recursos que además dependen de finanzas sólidas y de una economía que esté pujando. Y ahí hay el otro lado de la mancuerna, que es muy importante, que son las amenazas arancelarias de Trump, que esas dañarían profundamente al sector exportador nacional, y eso es la tercera parte del PIB. Importante porque es un apoyo. O sea, supongamos que llega una familia o que llega una persona a México. Algunos de ellos tienen vehículo, otros muchísimos no tienen vehículo. Llegan a la frontera, que tiene que haber un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos a qué frontera van a llegar. Ahí va a haber personal del gobierno de México y los va a orientar a dirigirse al centro de atención. En el centro de atención, ¿qué van a tener? De inmediato todos los apoyos del bienestar, todos. De inmediato su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. De inmediato, si quieren regresar a su lugar de origen, un vehículo, un autobús que los va a llevar a su lugar de origen. Y un pequeño apoyo que les permita, pues si tienen algún gasto en el traslado, es un gasto en el traslado, pero los vamos a apoyar en el traslado. ¿Qué más? Empleo. Ahí agradecemos al Consejo Coordinador Empresarial, porque llevamos trabajando esto ya varios meses. Hay muchísimas empresas que dicen: nosotros necesitamos choferes de tractocamión, necesitamos personas en servicios, necesitamos personas. Entonces estamos abriendo nuestras puertas para que de inmediato, incluso en el centro de atención, puedan saber en dónde pueden tener lugar para un empleo. Y todos los programas de bienestar, incluso el apoyo para el mejoramiento de vivienda o para la vivienda. Por eso es un programa integral que se llama México te abraza. Y ahí también volvemos al terreno de, bueno, hay que esperar, eso es lo que él está diciendo.
Si lo cumple, ahí veremos que no es perro que ladra no muerde, sino perro que ladra muerde y peor aún, se muerde a sí mismo y se provoca una desangra. Porque estos aranceles que anuncia Trump como la gran panacea, pues no van a poder darle los recursos suficientes a su administración como para equilibrar el desbalance en términos de la inflación que podrán enfrentar quienes votaron por él, justamente impulsados por las promesas de que ya no iban a tener inflación, alzas en los precios de las gasolinas y los aranceles. Su primer efecto inmediato, o sea, al día siguiente es todo, la canasta básica de consumo del estadounidense, porque además consume productos del campo mexicano, pues va a terminar por los cielos. Eso es un golpe directo. Y luego también hay un segundo golpe que se empezará a sentir en plazos subsiguientes, que es que el sector de Estados Unidos, por ejemplo, la automotriz, varios sectores industriales, se alimentan de poder importar materias primas o importar de las maquilas de nuestro país, porque el proceso está hecho con componentes de México, componentes de Estados Unidos o componentes de Canadá. Si Estados Unidos se convierte en esta economía cerrada, todo lo que necesiten para producir bienes acabados con los que pretenden competir con el gran elefante que tenemos enfrente, que se llama China, pues con materias primas encarecidas simplemente está fuera de la competencia. Y la pregunta es, ¿eso es lo que desea Estados Unidos? Porque necesitas una integración comercial para poderle hacer frente al dragón chino. No hay de otra. No puedes competir más que vía los precios. Y entonces él estaría causando un daño brutal a la industria, a la creación incluso de empleos estadounidenses. Por eso, pues sí, esperar. Pero también darnos cuenta que estamos en una coyuntura en la que aún no sabemos si estamos ante un ser racional o si estamos ante un ser completamente ideológico. Y la ideología no conoce razones, conoce solamente prejuicios. Y los prejuicios de Trump, ya lo ha mostrado, son prejuicios en los que ya se eliminó, por ejemplo, la página de la White House en español, prejuicios racistas, prejuicios de idioma, prejuicios de Made in the USA solamente, y ya no quiero componentes de los aliens, prejuicios en contra de los que vienen de otra parte, y entonces habrá que ver qué es lo que gana, el prejuicio o el buen juicio. Todavía no sabemos. Sobre el tema de los aranceles, usted ha dejado claro que de momento se iba a referir a los decretos, que están estudiándolos, pero hay gente, incluso empresarios, sobre todo en la frontera, que ya están preguntándose qué va a hacer el Gobierno de México ante este anuncio de imposiciones de aranceles a partir del 1 de febrero. ¿Cómo va a responder México a eso? Hay que referirse a los decretos por el momento. Pues básicamente del tamaño del sapo va a ser la pedrada. Del tamaño real de las acciones que se sucedan, vamos a poder saber cómo va a actuar México. De entrada, en esto de con calma porque tengo prisa, ya sabemos que van a haber reuniones y conversaciones bilaterales entre Marco Rubio y el canciller Juan Ramón de la Fuente. Eso se está buscando ya, porque tiene que haber una respuesta a la emergencia en torno de deportaciones de connacionales. Esa es prioridad número 1. Y la segunda, el tema de los aranceles, que insisto, sería un balazo en el corazón de los estadounidenses. Pero si tenemos un vecino que es irracional, ante esa realidad México va a tener que actuar, fortaleciendo las cadenas de valor y fortaleciendo al sector interno para
sustituir, como decían justamente cuando presentaron esos programas, sustituir en la medida de lo posible pues la dependencia que hicimos como un país parte de un tratado de libre comercio en la que estaban 3 naciones. Pero ahí también insisto con cuidado, porque incluso en los decretos de Trump, la presidenta se detuvo en lo que tiene que ver con la renegociación del TEMEC, y esta sigue agendada para efectivamente el año 2026. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que viene en los decretos. Lo que sí sabemos es, hubo un sismo en los Estados Unidos, el terremoto Trump, que quiere cambiar desde la raíz la política estadounidense. La política exterior, ya están fuera de los tratados de París, la política de diversidad, ya dijo aquí se acaba el discurso woke, todos se van a la fregada, no van a entrar nuestros militares van a volver a ser estos machos fuertes y poderosos, en fin, hay un terremoto, lo que no sabemos es la magnitud. Por ende, aunque existe una alerta de tsunami que siempre trae un sismo en un país, no sabemos de qué tamaño vienen las olas y tampoco sabemos si la barca que hemos preparado será capaz de sortear el tsunami. Puro misterio, pero mañana iremos viendo, porque empiezan justamente estas conversaciones y seguramente con los detalles sabremos cuál es la agenda a seguir y cuáles son los pasos que necesitamos dar como nación para librar una adversidad, porque de verdad, hasta ahora Trump es un fenómeno natural peligroso.